Movieron los tres principales índices en el momento en el que la Fed, el FONC, publica esas minutas. Fíjense el movimiento que tuvo justo en el momento en el que se publicaron esas minutas. Luego sí que tuvo un movimiento ya de recuperación. El momento inicial de intentar entender qué estaba sucediendo, qué estaba diciendo, no gustó mucho. A partir de ahí sí hubo algo de recuperación. Aquí está justo el momento de las 8 de la tarde, el momento en el que la Fed publicaba esos datos. Encima de la mesa un informe que tienen hoy todos los ejecutivos. CaixaBank Research, ayer, sobre la importancia de la inflación, el semáforo de la inflación. Parece que la problemática es mayor de la que se está viendo ahora mismo por parte del Ejecutivo, según CaixaBank Research. Fíjense en este gráfico que vamos a ver a continuación. En estos dos gráficos se ve un extracto de ese informe de CaixaBank Research. La elevada inflación se extiende a una mayor parte de la cesta del consumo. Vemos enseguida lo que pone CaixaBank sobre cuáles son los elementos que más inflación están causando y que más peligro pueden causar por el porcentaje que tienen dentro de la cesta de la compra, y dentro de la cesta de la compra lo tienen por la importancia que tiene en el bolsillo del consumidor. Pero primero, ¿cuál es la perspectiva que tiene CaixaBank Research para la inflación en 2022? Dice textualmente en el informe, el dato de enero no altera nuestras previsiones. Se mantendrá en niveles por encima del 5% hasta el segundo trimestre de 2022. A partir de entonces esperamos que vaya moderándose de forma marcada hasta cerrar el año por debajo del 2%. Es decir, CaixaBank Research espera un pico del 5% que se toque en el segundo trimestre de este año, es decir, cerca de la Navidad, posterior o durante la Semana Santa, pero que a partir de ahí decaiga hasta el 2% debido, dice, a la comparación que va a tener 2021-2022 en el final de año, en el que sube en 2021 la escalada en la inflación, aunque se mantenga o suba un poco, este gap, dice CaixaBank Research, es el que va a hacer que descienda, se amolde la inflación hacia el 2%. Justo en el momento en el que el Banco Central Europeo tendría que decidir, según la parte más hawkish del Banco Central Europeo, subir tipos en el conjunto europeo. Así prevemos que el promedio anual de 2022 se sitúe cerca del 4,5%. Por su parte, la subyacente continuará aumentando hasta mediados del 2022, prevemos que se sitúe en el 2,6%. Punto importante. Si espera CaixaBank Research que se sitúe en el 4,5% en el año, significa que se va a perder más o menos entre un 2,5% y un 3% de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, porque a final de año espera que se llegue a un 2%, por lo que pensiones y también salarios, en el mejor de los escenarios, estarían en este 2%, a pesar de que el año ha estado en el 4,5%, diferente a lo que ha sucedido este año, que es un final muy elevado sobre una media anual bastante más baja. Cuidado con la espiral salarios e inflación. En este sentido resulta clave que no se desencadenen efectos de segunda severos sobre salarios y expectativas de inflación. Los riesgos sobre la inflación continúan en alza y el contagio de la inflación a un mayor número de componentes de la cesta de consumo, la persistencia y la severidad de los cuellos de botella y la depreciación del euro siguen siendo amenazas de nuestro escenario. Esto es lo que ahora mismo los ejecutivos de nuestro país tienen encima de la mesa por parte de CaixaBank Research para entender qué está sucediendo con la inflación. Fíjense en este otro gráfico. Aquí podemos ver, según CaixaBank, cómo se está comportando dentro de la cesta de la compra lo que más sube. Ustedes seguro que en el bolsillo lo están viendo incluso antes. Electricidad, 46%. Electricidad, 46%, con 40. Contribuye en 1,9 puntos porcentuales a la cesta del IPC. Y el peso en el IPC es del 4,15%. Solo podría empeorar esta situación, y parece que puede serlo, el gasóleo, que importa el 3,4%, el 3,14% del IPC y tiene ya una subida del 25,70%. Y su hermano, la gasolina sin plomo, con una subida
del 23,10, significando en el IPC el 2,50. A partir de ahí, combustibles líquidos suben un 44%, pero importan un 0,62% del IPC. Tenemos aceites combustibles, butano, propano. Hasta aquí todo lo que nos hemos nombrado va relacionado con la energía. Entra el aceite de oliva, subida del 30,10%, significando un 0,45%. Y luego tenemos pastas alimenticias y elementos como cuscús, que suben un 20% en el año. Hoteles, hostales, pensiones, sector turístico, 18,10%, y carne de ovino y de caprino, 12,60%. IPC, según CaixaBank Research, se quedaría a final de este año en el 2%, pero la media estaría por encima del 4%. El pico en el 5% en el segundo trimestre del año. Informe destacado para entender ese semáforo de la inflación, cómo se está comportando. Eva Villanueva, mercado asiático, ¿en qué momento estamos? Y sobre todo también